En América Latina falta solidaridad democrática dentro de las sociedades y entre países. Tocará atravesar una época mala y quizá renacer después. Algunos no lo veremos, otros sí, pero creo que pasará. Eso ha escrito Armando Chaguaceda. En Letras Libres, él es investigador principal en Gobierno y Análisis Político AC, profesor del Colegio de Veracruz, maestro en Historia, doctor en Historia y Estudios Regionales, con máster en Ciencia Política, y mucho le agradecemos esta mañana que nos acompañe para hablar sobre esto que él señala como una falta de solidaridad democrática y, por lo tanto, el futuro de la democracia en el continente. Maestro, bienvenido al programa. Gracias por la invitación. Al contrario, maestro, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es el panorama que usted está observando ahora? ¿Las tendencias de liderazgos autócratas sería la marca de los tiempos, maestro Chaguaceda? Mira, es muy diverso. En escala mundial estamos viviendo desde hace aproximadamente 10 años una recesión democrática que en algunos casos se llama una tercera ola de autoritarismo. Cambian los regímenes a más autoritarismo, quiere decir que cada año en muchos países avanzan las restricciones a la democracia más que los progresos. En América Latina el panorama es variopinto. Tienes 2-3 países que más o menos se mantienen con calidad democrática: Chile, Uruguay, Costa Rica, aunque ha caído en el último año, pero se mantiene. Tienes una zona gris donde hay muchos países que tienen problemas, pero todavía se puede elegir y cambiar los gobernantes. Pero tienes una mancha autoritaria que ha ido creciendo. El corazón de esa mancha en este momento son 3 dictaduras de izquierda, inequívocamente: Cuba, Nicaragua y Venezuela. Así es. Cuando uno dice esto, dicen que es una lectura ideológica. Digo, bueno, si lo dijéramos en los 70, tendríamos que decir que habían dictaduras de derecha. Claro. Son de izquierda, y está avanzando también fenómenos autoritarios más conservadores de derecha, como el caso de Bukele, por ejemplo. El punto es si todavía podemos regresar a la competencia política con piso parejo, y qué naciones estarían en una tendencia, en un camino donde resulta difícil desmontar pues un aparato de control que impide el avance de las oposiciones y de la crítica. Claro, bueno, tienes exactamente, como tú dices, tienes tres regímenes que son tiranías, para usar los términos clásicos, Así dictaduras, es. autocracias, donde la oposición ha sido proscrita y barrida, aún con gran resistencia, como el caso épico de Venezuela. Y luego tienes casos donde hay gobiernos populistas ya con tránsito al autoritarismo, como el caso de México, o casos como el de Petro, que no ha logrado cambiar el sistema político, pero que sí hay un liderazgo de marcada tendencia de comunicación populista, lo vemos en redes sociales, ¿no? Brasil se mueve en una línea ambigua, el gobierno, el sistema político es bastante estable, digamos, pero tanto dentro del PT de Lula, como por supuesto en el bolsonarismo, por izquierda y por derecha, hay tendencias que erosionan la democracia. Entonces creo que es un panorama de América Latina, insisto, variopinto, hay diferentes Américas Latinas, pero hay una tendencia autoritaria que está avanzando muy fuerte, con distintos signos ideológicos. En ese sentido, lo sucedido en 2025 con, no sé, elecciones en Ecuador, Bolivia y recientemente en Chile, ¿solamente son un rejuego de correlación de fuerza, o el péndulo podría estarse nuevamente poniendo hacia el centro del espectro político? No. Claro, son países en los cuales la democracia con muchos problemas se mantiene. Lo de Bolivia es muy importante porque veníamos de más de una década de régimen, de casi 20 años ahorita, de régimen del MAS, con pretensiones a parecerse a sus parientes bolivarianos. Y esto es por la vía de las urnas, además, un voto de castigo. Salen del poder con muy baja popularidad. Lo que tenemos en Chile es un voto a la derecha, de un candidato más a la derecha que los tradicionales, pero la transición ha sido tercera. Es decir, no quiero decir que en América Latina ha desaparecido la democracia, pero empezaste con algo de mi intervención en Letras Libres. Sí. Hay un déficit de solidaridad democrática dentro de las sociedades y dentro de la América Latina como región. En ese sentido, ¿habría una normalización de la pérdida de democracia, considerando que existen quizás bienes superiores que puedan justificar esta pérdida de la democracia? Y podría poner como ejemplo El Salvador con Nayib Bukele, señalando, bueno, tenemos la seguridad aunque haya una factura que pagar. ¿Eso es lo que estamos viviendo? ¿Por eso la falta de solidaridad?
Bueno, en algunos casos sí hay sociedades que por déficit de la propia, no de la democracia en sí, sino de las políticas que acompañaron a la democracia o que estuvieron ausentes, políticas de seguridad, políticas de inclusión, efectivamente parte de las sociedades, y lo dice Latinobarómetro, está apoyando pues liderazgos fuertes que provean o seguridad o la ilusión de esta o inclusión social, ¿no? Los primeros más por la derecha y los segundos por la izquierda. Pero no podemos olvidar de que eso pasa dentro de las sociedades, ¿verdad? Pero en América Latina como región hemos sido muy omisos. O sea, lo que ha pasado en Venezuela, por ejemplo, que es la resistencia civil épica por la vía pacífica más grande de los últimos 30 años en América Latina, Por supuesto, no ha contado con solidaridad de América Latina. Entonces, así es. la opinión pública latinoamericana, estimada Ivonne, te pasa todos los días, la escuchamos. Bueno, Trump, Trump, Trump. El problema es que hemos hecho en América Latina nosotros para hacer una presión efectiva y que la victoria electoral de la oposición se reconozca. No hemos hecho nada porque no hemos tenido ni la voluntad ni los instrumentos para ello. Y entonces en esa ausencia los venezolanos, las venezolanas están solos y aparece en el horizonte muy confusamente la opción de Trump. Y ese es un problema. No dice que los venezolanos sean trumpistas, dice que los hemos dejado solos. Ujú. En ese sentido, ¿cómo evaluarías hoy, ya a más de un año, bueno, casi a un año del inicio del nuevo periodo de Donald Trump, esta incidencia del discurso estadounidense frente a América Latina? Hay cambios en realidades y hay sobre todo mucho discurso, mucha retórica. Por ejemplo, ha habido una reducción en la ayuda al desarrollo, eso como política general de la USAID que desapareció. Ha habido una idea de un retorno a la doctrina Monroe, etcétera, pero no hemos visto, yo creo que ahí también tiene que ver con las propias divisiones internas del movimiento MAGA y del gobierno, que tiene una tendencia aislacionista, que no quiere guerra, y hay una tendencia más intervención. No hemos visto un retorno todo lo agresivo que quizás parecería por la propia retórica del trumpismo y por la crítica de sus críticos al trumpismo. Es decir, no hemos visto una invasión, no hemos visto una intervención, hemos visto tendencias que venían con todas las administraciones norteamericanas, incluso cooperación antidrón en algunos casos. De manera que sí, hay nuevas retóricas, pero yo creo que no hay unas acciones que lo acompañen todavía más allá de las interdicciones de lanchas en el Caribe, etcétera, como el caso de Venezuela, y de efectivamente una retórica presidencial muy desasiada y de sus seguidores muy desasiada, muy de irrespeto a temas como soberanía, como diplomacia, etcétera, que los predecesores, tanto republicanos como demócratas, cuidaban más. Estamos conversando con el investigador en gobierno y análisis político Armando Chaguaceda y le pregunto, maestro, los liderazgos en América Latina, pues ahora parecería ser que tanto Milei como Bukele serían en un extremo pues referentes de un voluntarismo, de un ejercicio de poder eficaz en tanto logran algunas de sus metas de manera pues meteórica, pero también estarían en el lado de los gobiernos que se autoascriben de izquierda, la presidenta Claudia Sheinbaum y Lula da Silva. ¿Cómo observa esta proyección a nivel mundial de estos liderazgos? Claro, lo que pasa es que la ideología nos da una parte de la película, estimada, pero no nos da todo. Por ejemplo, si tú puedes comparar personas, pero no regímenes, ahí la cosa puede fallar. Por ejemplo, en Ujú. Brasil, Sí, sí, más sí. allá de las tendencias carismáticas, populistas de Lula, el sistema sigue siendo un sistema pluralista, democrático, con frenos y contrapesos. Ujú. En el caso de México, eso se ha ido desapareciendo. O sea, hemos transitado un régimen que no es solo un gobierno populista, con ausencia de líder carismático, sino un régimen ya híbrido con tendencias autoritarias, ¿no? Lo que se llama un autoritarismo electoral, Claro. donde la oposición no se proscribe, pero hay una hegemonía, con apoyo popular, pero una hegemonía del grupo oficialista. Eso pasa por la izquierda. O sea, Lula y Sheinbaum no son lo mismo, porque sus regímenes no son lo mismo. Lo mismo pasaría en otro caso. O sea, Bukele es un autócrata, Bukele ha suprimido leyes, Bukele ha suspendido derechos, Bukele gobierna de facto con garantías suspendidas, mientras que Milei tiene una retórica que molesta mucho. Y eso es una cosa muy curiosa. Los populistas de derecha son de una retórica muy incendiaria que fácilmente los pone en la picota de la opinión pública. Y sin embargo, los populistas de izquierda muchas veces encantan a un sector de la opinión pública. Pongo un ejemplo muy rápido. Las restricciones, reducciones en términos de presupuestos para las universidades, incluso restricciones del debate público en nuestras universidades, en el espacio académico mexicano, son visibles. Hay casos de censura, autocensura, reducción de presupuestos, etcétera. Sin embargo, no vemos una reacción como la vemos en el caso de Milei.
y Milei, lo que pasa es que Milei es muy vocal, es Sí. muy estentórico, muy crítico, ¿te das cuenta? Entonces, si nos quedamos en la figura, si nos quedamos en la superficie, no entendemos que lo más importante es comparar cómo cambian los regímenes políticos, en qué medida el estilo de gobernar se convierte en un cambio de régimen político. Y yo creo que tanto por derecha como por izquierda tenemos populistas que no transforman el régimen autoritario, o sea, Ajá. democrático autoritario, Así y es. tenemos populistas que logran la transición de régimen y cambian una democracia defectuosa, como fue el caso mexicano, un régimen autoritario. Maestro Armando Chaguaceda, el caso de Honduras a mí me sorprendió muchísimo. ¿Cómo es posible que con los datos que se estaban conociendo a nivel mundial, las tendencias, pues de manera transparente, podríamos decir en tiempo real, y la presidenta dice no, no iba bien y para el conteo? ¿Cómo es Bueno, posible que Honduras se es dé un un caso caso, así? claro, pero Honduras, si lo seguíamos, nos dábamos cuenta de eso. Honduras es un caso tremendo de una clase política pre-Xiomara, impresentable, con unas derechas muy presentables, corruptas, ligadas al narcotráfico, etcétera, con alianza de los sectores más reaccionarios de la política estadounidense, por ejemplo, pero al mismo tiempo tienes a un gobierno como el de Xiomara, que prometió ser un gobierno progresista. Recuerden incluso que Kamala Harris fue al apoyo a la toma de posesión, Claro, etcétera. Pero quienes conocíamos ese modelo, sabíamos que Libre, el partido de Xiomara, y más bien de su esposo, que es quien ha manejado todo, pertenece al eje bolivariano. Entonces tú tenías ahí un partido que apostó a crear colectivos, grupos de choques, etcétera, apostó a quedarse con una pésima gestión y la ciudadanía le pasó factura. Hay unas interpretaciones de que, bueno, fue la injerencia de Trump que decidió. No, no. De hecho, hubo dos candidatos a oposición, uno el apoyado por Trump, que terminó ganando por claro. un pequeño margen, y otro que de hecho alguna vez estuvo aliado al oficialismo. Es decir, en Honduras había un desgaste de una gestión muy ineficaz con crecientes rasgos autoritarios del Partido Libre, que es un partido perteneciente a la Alianza Bolivariana. Entonces, lo que hemos tenido es justamente un recambio de la dirección política del país, pero un escenario de alta polarización donde se preveían incluso posibles fraudes directos del partido oficial de quedarse a la mala, ¿no? Entonces, Honduras es un caso tremendo, pero bueno, por suerte ha pasado una transición electoral, él se ha reconocido el triunfo por pequeño margen y espero que todo se encauce. Así es, y finalmente aprovechando que lo tenemos brevemente, pero es un tema muy simbólico y muy importante para el año que terminó, María Corina y su Premio Nobel de la Paz, ¿qué tanto resonó y qué marca para la agenda de las democracias en el continente, maestro Armando Chaguaceda? Bueno, termino como comencé. María Corina, y no solo María Corina, el mundo Gonzalo Urrutia, el pueblo venezolano ha hecho una gesta electoral abrumadora, con todo en contra, sin solidaridad democrática. Es importante el respaldo que ha recibido a nivel simbólico, pero faltan elementos fácticos. O sea, América Latina, en la medida de que, desoyendo su historia reciente, no los gobiernos, las sociedades no establecen cordones sanitarios, sanciones diplomáticas, mecanismos de resolución entre latinoamericanos de nuestros problemas, seguirán, por desgracia, existiendo escamoteos, robos de triunfo, represiones subsiguientes como la que se han dado en Venezuela, y esa falta de solidaridad democrática con Venezuela, pero durante mucho tiempo con la oposición cubana, etcétera, tiene que ir más allá de las ideologías y no está pasando en América Latina. Mientras América Latina no sea capaz de resolver sus problemas de solidaridad democrática, de defensa hemisférica de la democracia, siempre vamos a tener al vecino del norte con uno u otro pretexto allí para interferir. Entonces no podemos quedarnos en la crítica a eso, tenemos que ser capaces de apoyar a los demócratas en el continente y resolver nuestros propios problemas. Efectivamente, suscribimos tu planteamiento y agradecemos que nos hayas acompañado, maestro Armando Chaguaceda. Un abrazo. Gracias por la invitación.